Se rumorea que Conor McGregor va a volver a la UFC. Aún no es oficial, pero su pelea parece que va a ser contra Max Holloway. Qué mejor momento para hablar del rey de los pay-per-views. Así que si crees que las peleas más vendidas de la UFC se explican solo por lo que pasa dentro del octágono, estás viendo solo la mitad de las historias, porque este señor hizo mucho más que noquear gente en el octágono. Y detrás de cada uno de los pay-per-views más grandes hay algo mucho más potente que golpe. Hay conflicto, personalidad y rivalidades demasiado grandes. Veremos momentos que hicieron que millones de personas en todo el mundo no pudieran apartar la mirada. Es que la UFC no solo nos vende peleas, vende historias de rivalidades que salen de control, campeones que parecen invencibles hasta que dejan de serlo, de regresos, de caídas y de peleadores que entienden que en este deporte ganar importa, pero conectar con la gente lo es todo. En este video vamos a desmenuzar los 6 pay-per-views más vistos en la historia de la UFC, no solo desde el resultado, sino desde lo que los hizo gigantescos, el contexto, la polémica y el momento exacto en el que ocurrieron, y por qué, entre miles de eventos, estos lograron romper todos los récords. Hay eventos que venden por marketing y hay eventos que venden porque literalmente nadie puede creer lo que está pasando. Y el UFC 196 es exactamente eso: caos, improvisación y una de las sorpresas más grandes en la historia de las MMA. 1.5 millones de pay-per-views, más de 80 millones de dólares. Pero entender ese número implica entender el momento exacto en el que explotó la figura de Conor McGregor. Porque antes de esa pelea McGregor no era solo campeón, era invencible. Venía de noquear a José Aldo en 13 segundos, dominando completamente la conversación en la UFC. Y con un aura que mezclaba precisión quirúrgica con una confianza que rozaba lo absurdo. Era el tipo que decía exactamente lo que iba a pasar y luego lo cumplía. Y entonces aparece la primera variable inesperada. La pelea original no está. McGregor iba a enfrentar a Rafael dos Anjos por el título de los ligeros, pero Rafael se lesiona y en cuestión de días la UFC necesita un reemplazo. Y ahí entra un hombre que nadie veía como amenaza real en ese momento, pero que terminaría cambiando todo: Nate Diaz. Nate entra con poco tiempo de preparación, sube de categoría a McGregor y de repente tenemos una pelea en peso welter, completamente fuera del guión. Pero lo más importante no es eso, es el contraste de personalidades. McGregor, hablador, preciso, predicción, control absoluto del show. Diaz es caos, irreverencia, cero respeto por lo que sucede. Y eso se siente desde la rueda de prensa. Mientras McGregor intenta imponer su juego mental, Diaz simplemente no entra, no juega, no reacciona como los demás. Es incómodo, es directo y sobre todo es real. Pero aún así nadie pensaba que Nate iba a ganar. La pelea comienza y durante el primer round todo parece normal. McGregor conecta, se ve más rápido, más técnico, incluso en el segundo round empieza igual, hasta que algo cambia. McGregor empieza a cansarse, y aquí es donde se rompe todo, porque Nate es conocido por su cardio, su resistencia y su capacidad de absorber castigo. Empieza a presionar, empieza a caminar hacia adelante, a conectar golpes simples pero constantes, y de repente McGregor, el mismo que nunca retrocedía, empieza a dudar. McGregor lanza, falla, se desespera, Nate lo toca, lo hiere. Cuando huele sangre, no lo suelta. McGregor trata de derribarlo, pero Nate le toma la espalda y lo somete. Un silencio absoluto, porque no fue solo que McGregor perdió, fue cómo perdió. Fue ver al tipo más confiado del planeta rendirse en el octágono. Y es ahí donde este evento se convierte en historia. Después de la pelea todo cambia. McGregor sigue siendo una estrella, sí, pero ahora es humano. Ahora hay dudas, ahora hay grietas, y eso curiosamente lo hace aún más atractivo para el público. Porque ya no es solo el tipo que gana, es el tipo que puede perder. Y del otro lado Nate pasa de ser un peleador popular a ser una superestrella global de la noche a la mañana. Su actitud, su autenticidad, su famosa frase se convierten en cultura pop instantánea. Y claro, la polémica no tarda en llegar. Muchos cuestionaron la decisión de McGregor de subir de peso, sin preparación adecuada. Otros señalaron su manejo de energía, su falta de experiencia en welter y sobre todo su ego. ¿Subestimó a Nate? ¿Pensó que podía con cualquiera en cualquier división? La respuesta parece obvia viendo el resultado. Pero aquí viene lo interesante. Esta derrota no destruyó a McGregor, lo multiplicó. Para variar un poco, tenemos a Brock Lesnar contra Frank Mir 2. Si hay un evento que marcó un antes y un después en la historia de la UFC, no solo por lo que pasó dentro del octágono, sino por lo que representó para el negocio. Ese es el UFC 100. 1.6 millones de pay-per-views, más de 82 millones de dólares. Pero esos números no salen de la nada, salen de una tormenta perfecta de rivalidad real y de espectáculo puro. Porque para entender el UFC 100 hay que entender quién era Brock Lesnar. No era el típico peleador de MMA, era una superestrella de lucha libre, un monstruo físico que venía de la WWE.
con una base enorme de fans y con una transición al MMA que muchos veían más como circo que como deporte. Pero había un problema, o mejor dicho, una espina clavada. En su debut en la UFC, Lesnar había perdido precisamente contra Frank Mir, una sumisión, y no cualquier derrota, una que dejó dudas sobre su capacidad real en el suelo, sobre su resistencia, sobre si todo ese físico realmente se traducía en una amenaza completa dentro del octágono. Y desde ese momento la revancha no era una opción, era inevitable. Empieza a calentar la pelea fuera del octágono, con declaraciones bastante directas. Hablaba de querer finalizar a Lesnar de nuevo, incluso insinuando que podía hacerle daño en serio. Y ahí es donde la rivalidad deja de ser deportiva y se vuelve más personal. Y claro, el contexto no podría ser más grande. El UFC 100 no era cualquier evento. Era el centenario, era la carta más importante que la empresa había armado hasta el momento, un símbolo, una vitrina global, y necesitaban algo que realmente explotara, y lo tuvieron. Cuando la pelea comienza se siente la tensión. Lesnar entra con una energía completamente distinta. No es el novato apresurado de la primera pelea, es paciente, pero cuando decide avanzar es una avalancha, derriba a Mir con una facilidad brutal, y ahí empieza el castigo. Ground and pound, golpe tras golpe, control total de la pelea. Y aquí vemos directamente la evolución de Lesnar, porque no se desesperó, no se lanzó a la sumisión donde Mir es peligroso, se mantiene en su juego, aplasta, controla y lo destruye. En el segundo round más de lo mismo, pero mucho peor. Lesnar encuentra su momento y finaliza por TKO, un dominio absoluto. La revancha queda completada y el mensaje enviado. Pero lo que convierte esta pelea en algo histórico no termina cuando el árbitro la detiene. Empieza después, porque Lesnar no celebra como un campeón tradicional. Se sube a la jaula, empuja al equipo de Mir, grita, insulta a los patrocinadores, específicamente a Bud Light, y lanza una de las promos más caóticas y polémicas en la historia de la UFC. Incluso menciona que se va a ir a casa con su esposa. Bueno, ya sabes. Ese momento divide completamente al público. Para algunos fue irrespetuoso, innecesario, incluso vergonzoso. Para otros fue oro puro, porque entendieron algo clave. Lesnar no solo peleaba, vendía. Y aquí está la razón real por la que este evento fue el quinto pay-per-view más vendido de la historia. No fue solo la pelea, fue el personaje, la emoción real. Después de UFC 100, la UFC ya no era la misma. El evento consolidó a Lesnar como una mega estrella crossover, alguien que podía atraer a tanto a fans como del entretenimiento. Elevó el techo de lo que un pay-per-view podría vender y dejó claro que las MMA no solo competían como deporte, competían como espectáculo global. Si hay un evento que demuestra que la UFC no solo vende peleas, sino historias cargadas de tensión y hasta de redención, ese es el UFC 257, porque sí, estamos hablando del cuarto pay-per-view más vendido en la historia, con 1.6 millones de compras, pero lo interesante no es el número, es porque la gente no pudo dejar de verlo. Arranquemos contextualizando. Esta pelea no empezó en enero del 2021, empezó muchos años atrás, en el 2014. McGregor había noqueado fácilmente a Dustin Poirier. En ese momento, McGregor era un prospecto en ascenso, pero ya mostraba lo que después lo convertiría en la mayor estrella del deporte: precisión, confianza y una lengua filosa que vendía cada segundo de pelea. Pero para el 2021 todo había cambiado. McGregor ya no era un solo peleador, era una marca global, venida de peleas millonarias, del boxeo contra Floyd Mayweather y de convertirse en el rostro más rentable de la UFC. Mientras tanto, Poirier había evolucionado brutalmente, campeón interino, guerras épicas y una reputación de tipo duro que ya no estaba para ser subestimado. Y es aquí donde todo se vuelve interesante, porque contrario a lo que muchos esperaban, McGregor llegó respetuoso, nada de insultos extremos, nada de guerra, nada de psicología intensa. Incluso hubo donaciones prometidas, camaradería, una vibra casi deportiva. El problema, el público no compra respeto, compra conflicto. Aún así, las cifras explotaron. ¿Por qué? Porque McGregor no vende odio, vende expectativa. Cada aparición suya se siente como un evento cultural. Y además, había una pregunta flotando en el aire. ¿Seguirá siendo el mismo? Esta revancha sería en la categoría de peso ligero, y entonces llegaría la pelea. En el primer round McGregor sale sólido, preciso, incluso conecta bien. Todo parecía seguir el guión esperado, pero Poirier empieza a hacer algo clave, algo que cambió completamente la historia: castigar a las piernas de McGregor. Low kicks una tras otra. Y aquí es donde vemos la diferencia entre McGregor activo y el McGregor intermitente. Su base comienza a deteriorarse, su movilidad desaparece y de repente ese strike letal se vuelve un blanco estático. En el segundo round, Poirier huele sangre, presiona, conecta y termina noqueando a McGregor.
un knockout técnico, silencio, shock, historia. Porque no solo fue una derrota, fue un momento que rompió una narrativa que llevaba años construyéndose. Porque no solo fue una derrota, fue un momento que rompió toda una historia que llevaba años construyéndose. Después de la pelea, todo cambió. McGregor pierde esa aura de invencibilidad que todavía conservaba. Ya no era el tipo que entraba y dominaba. Ahora era un peleador con dudas, con menos actividad y con un estilo que empezaba a mostrar grietas frente a las nuevas generaciones. Mientras tanto, Poirier no solo gana, se consolida como uno de los mejores ligeros del mundo. Su victoria no fue suerte, fue estrategia pura, ajustes, inteligencia, evolución. Y claro, no podemos olvidar la polémica, la famosa donación que McGregor dijo que haría a la fundación de Poirier y que luego Poirier insinuó que nunca llegó. Eso reavivó la rivalidad, calentó la trilogía y devolvió ese ingrediente de conflicto que el público sí compra. Antes de cerrar su historia con Poirier, su tan aclamada revancha contra Nate Diaz tuvo por delante que esta. Esto no solo fue una revancha, fue una guerra que el mundo entero estaba esperando. 1.65 millones de compras de pay-per-view, cerca de 90 millones de dólares, cifras que no nacen solo del hype, sino de una historia perfectamente construida desde el caos. Y ahí es donde nace el verdadero negocio, porque si algo vende más que la perfección, es la necesidad de redención. McGregor lo entiende al instante, pide la revancha inmediata, pero no baja de peso, no busca excusas, no rehace el camino. Quiere volver a pelear con Díaz en las mismas condiciones, y eso ya te dice todo sobre el tipo de historia que se estaba construyendo. Mientras tanto, Nate hace lo que mejor sabe hacer, no actuar, ser sin filtros, sin respeto por el show tradicional, sin entrar en el juego mental de Conor. Las ruedas de prensa se vuelven virales, especialmente en ese momento donde ambos terminan lanzándose botellas. Caos total, pero no es un caos forzado, uno real, incómodo, que la gente no podía dejar de ver. Ahí está la clave del éxito del pay-per-view. Esto no se sentía como promoción, se sentía como dos tipos que genuinamente querían arrancarse la cabeza. Llega la noche y desde el primer segundo se siente diferente. McGregor entra más calculado. Ya no es el peleador que buscaba acabar todo en un instante. Es más paciente, más técnico, incluso más frío. Y eso se nota en el primer round, donde logra derribar a Díaz, algo que nadie esperaba, y lo conecta con precisión. En el segundo round, McGregor vuelve a encontrar su momento, conecta limpio, lo manda a la lona. Pero parece que la historia se va a repetir, esta vez de forma diferente. Pero Nate no es cualquier peleador, se levanta, absorbe y avanza. Lo que sigue es una de las batallas más icónicas en la historia de la UFC. El tercer round, McGregor empieza a cansarse otra vez. Díaz crece, lo presiona contra la reja, lo conecta, lo obliga a sobrevivir. Es ese momento donde todo el mundo piensa, ¿otra vez? No. Pero esta vez McGregor resiste. Y es ahí donde esa pelea se vuelve legendaria, porque no solo es técnica, es corazón, es ajuste, es evolución en tiempo real. Los rounds finales son una guerra de desgaste, donde ambos tienen sus momentos, pero McGregor logra administrar mejor la energía, mantener la distancia en los momentos claves y sobrevivir cuando todo parecía venirse abajo. Después de 5 rounds, McGregor gana la decisión mayoritaria, pero más importante, se redime, y es aquí donde el después pesa tanto como la pelea, porque esta victoria no borra la derrota anterior, la equilibra, convierte la rivalidad en una de las más grandes de la historia de las MMA y sobre todo devuelve a McGregor algo que parecía haber perdido, credibilidad competitiva. Mientras tanto, Nate sale incluso más grande que antes, porque no necesitó ganar para consolidarse como un ícono. Su estilo, su resistencia, su actitud lo convierten en una figura que trasciende resultados. Y claro, las polémicas no faltaron. Muchos debatieron que la decisión. Otros criticaron la estrategia inicial de McGregor, diciendo que casi repite el mismo error del primer combate. Y también quedó en el aire la eterna pregunta, ¿debería haber una trilogía inmediata? Algo que curiosamente nunca llegó hasta el día de hoy. Y llegamos a la trilogía verdadera. En el UFC 264, una pelea que no solo cerraba una rivalidad, la llevaba al punto más tóxico, más mediático y más rentable posible. 1.8 millones de compras de pay-per-views, más de 120 millones de dólares. El segundo evento más vendido de todos los tiempos. Pero esto no fue solo una pelea, fue el resultado de una historia que salió completamente de control. Porque para entender, hay que mirar lo que pasó antes del UFC 264. Primero Conor noquea a Dustin, luego Poirier se cobra la revancha. Ahí la serie queda 1-1 y la trilogía se vuelve inevitable. Pero lo interesante no es eso, es el cambio de tono. Porque si en la segunda pelea vimos a un McGregor respetuoso, incluso deportivo, en esta tercera parte vuelve un personaje más agresivo, más provocador, más caótico. Insultos personales, ataques a la familia de Poirier, amenazas. Y ahí está la clave del negocio. La pelea dejó de ser deportiva y se volvió mucho más personal.
Eso disparó el interés a otro nivel. Ya no era solo quién es el mejor, era quién va a hacer pagar al otro. Llegó la noche y desde el inicio se siente diferente. McGregor sale más agresivo, con una postura más abierta, buscando el knockout temprano. Pero Poirier llega con algo muy claro: no repetir errores, defiende mejor, presiona con inteligencia y rápidamente lleva la pelea a la lona. Y aquí vemos algo clave: Poirier domina en el suelo, controla, conecta y desgasta a McGregor. Conor intenta responder con guillotinas desde posiciones incómodas, pero gasta energía y no logra nada en concreto. El primer round se convierte en una batalla física, sucia, intensa. Y justo cuando parece que vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la pelea, pasa algo que nadie quería ver. McGregor retrocede, apoya mal la pierna y se rompe. Fractura de tibia, la pelea se detiene, un TKO médico. Hay silencio, confusión y luego llega el caos, porque esto no se siente como un cierre, no se siente como una victoria limpia, se siente incompleto y eso, irónicamente, hace que todo sea aún más grande. McGregor, sentado en el suelo con la pierna rota, sigue insultando a Poirier, amenaza a su familia, grita, se descontrola completamente. Una de las imágenes más surrealistas en la historia de la UFC, porque ya no estamos viendo solo una rivalidad deportiva, estamos viendo una superestrella lidiando con la frustración, con la derrota, con la pérdida de control. Después de esta pelea todo cambia otra vez. McGregor entró en un periodo de inactividad, recuperación, incertidumbre. Su aura ya no es la misma, sigue siendo una mega estrella, pero ahora está rodeado de preguntas. ¿Volverá? ¿Sigue siendo de élite? ¿O estamos viendo el final de su mejor versión? Mientras tanto, Poirier se consolida completamente, no solo como uno de los mejores ligeros del mundo, sino como el tipo que logró sobrevivir y vencer en 2 ocasiones al fenómeno más grande del deporte. Y claro, las polémicas no terminan. Desde acusaciones sobre la donación no cumplida hasta el comportamiento de que McGregor post pelea, pasando por el debate eterno. ¿Hubiera ganado Poirier igual sin la lesión? Una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta, pero que mantiene viva la conversación. Y bueno, si hay un evento que define lo que significa vender una pelea en la historia de la UFC, es el UFC 229. 2.4 millones de compras de pay-per-view, 180 millones de dólares, el número 1 de todos los tiempos. Pero esto no se explica solo con deporte. Esto fue una tormenta perfecta de narrativa, choque cultural, odio real y consecuencias que se salieron completamente de control. Porque esta historia no empieza en el octágono, empieza con una rivalidad que se fue cocinando con cada declaración, cada gesto, cada provocación. Por un lado, McGregor, la estrella más grande que ha tenido la UFC, el tipo que convirtió cada pelea en un espectáculo global. Por el otro, Khabib Nurmagomedov, invicto, dominante, disciplinado. Un peleador que no necesitaba hablar mucho porque lo decía todo dentro de la jaula. Pero esto se volvió personal, muy rápido. El punto de quiebre fue aquel incidente en el autobús en Brooklyn, cuando McGregor y su equipo atacaron donde iba Khabib. Vidrios rotos, peleadores heridos, un caos total. Todo por la intimidación de Khabib a uno de los compañeros de McGregor anteriormente. Y desde ese momento esto dejó de ser promoción, esto era algo más serio. Luego vinieron las ruedas de prensa y ahí vimos una de las campañas más tensas en la historia del deporte. McGregor cruzando líneas constantemente, atacando la religión, la familia, el entorno de Khabib. Y Khabib acumulando, callado, serio, esperando el momento. Y es aquí donde se construye el fenómeno. No era solo una pelea, era una confrontación de estilos, de culturas, de formas de ver el mundo. Y eso hizo que gente que nunca había visto las MMA quisieran ver esta pelea. Llegó la noche y la atmósfera es eléctrica. En el primer round, Khabib hace exactamente lo que todos sabían que iba a hacer, pero nadie podía detenerlo. Derribo, control, presión. McGregor sobrevive, pero ya empieza a sentir el peso. En el segundo round pasa algo inesperado. Khabib conecta un overhand de derecha, tumba a Conor y lo castiga brutalmente en el suelo. Ese momento rompe completamente cualquier narrativa que decía que Conor podría ganar en striking. Para el round 3, McGregor encuentra algo de ritmo, conecta mejor, mantiene la pelea de pie, pero no es suficiente para cambiar la dinámica. Y en mi parecer, Khabib se relajó un poco en ese round. Ya para el cuarto, Khabib vuelve en su juego, derribo, transición, sumisión. McGregor tapea, pero Khabib no lo suelta, y en ese momento todo explota. Porque lo que debería ser el final se convirtió en el inicio del caos. Khabib salta a la jaula, va directo contra el equipo de McGregor, se arma una pelea campal dentro y fuera del octágono. El equipo de Khabib entra, golpes vuelan, la seguridad no daba abasto, una escena que parece sacada de otro deporte o de otro mundo. Y fue aquí donde este evento se vuelve tan histórico, por razones que van más allá de lo deportivo. Después de la pelea vienen las sanciones, las multas, las suspensiones. La Comisión Atlética de Nevada interviene,
se retienen pagos y la UFC queda en una posición complicada. El evento más grande de su historia, manchado por uno de los finales más caóticos. Pero incluso eso alimenta el mito, porque aunque muchos criticaron lo que pasó, la realidad es que ese nivel de emoción, de tensión y de imprevisibilidad es exactamente lo que convirtió el UFC 229 en el evento más vendido de todos los tiempos. Después de esa noche, las carreras de ambos toman caminos distintos. Khabib se consolida como una leyenda invicta, un campeón dominante que eventualmente se retira sin conocer la derrota, reforzando aún más su legado. McGregor, en cambio, entra en una etapa más irregular. Sigue siendo la mayor estrella del deporte, pero ya no es el mismo, ya no es un competidor dominante. Ahora carga con derrotas, con polémicas, y con una narrativa mucho más compleja. Y sin embargo, eso no disminuye lo que pasó esa noche. Bueno muchachos, si el video te gustó, no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo capítulo.